softly, and my cold hair
radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Quienes escuchan habitualmente Periferias del Cine saben que hay un amigo de la casa omnipresente, un amigo del programa omnipresente. Se llama Gilles Deleuze. Ese amigo, de algún modo, nos estructura, no digo que nos guía, pues si no estaríamos en el terreno de lo místico, ¿sí? Pero de algún modo, así como a mí, por lo menos en lo que son mis clases hace 20 años y en los procesos de escritura, siempre está de algún modo una idea desde el pensamiento de las imágenes, ¿sí? Y Deleuze dice lo siguiente, establece una base muy general al principio para después empezar a trabajar en cada una de ellas, cada una, y cuando digo cada una son dos modos de la imagen que abarcan el cine, el mapa del cine, o se podría decir una cartografía general del cine completo, que serían un régimen orgánico y un régimen cristalino. Para que esto pueda ser lo más radial posible, es decir, régimen orgánico y régimen cristalino en radio es un trabajo, hay que decirlo. Pero, digamos, régimen orgánico, gran público, y cuando digo gran público nos involucro a todos, es el cine que más hemos conocido y conocemos en nuestra vida. El cine que cuenta historias, el cine que apuesta a la idea de lo uno, el cine que apuesta en sus casos más puros, no en todos los casos, pero la búsqueda es hacia una consolidación y, si lo dejan, hacia una idea de trascendencia. Luego, al hacer crisis ese tipo de imagen, fíjense que estoy siendo muy general, ¿sí? Todo ese mundo de imágenes cae y hay formas de la imagen en cine que cuestionan todo ese universo tan conocido por todos nosotros, que es el universo de la tradición. Entonces, tenemos otro objetivo de la imagen, que es deconstruirlas, y algunos lo harán desde lo que es una mera deconstrucción, que termina en las apuestas más posmodernas, en una especie de broma, ¿sí? O será una deconstrucción con búsqueda política, ¿sí? O sea, y somos muy generales todavía, o sea, será... muchas veces los límites son bastante finos, delgados, ¿sí? Y por momentos pareciera apostarse en algunas obras a que la politicidad expresa va a aparecer en algún momento y después no, ¿sí? Y eso es interesante porque, como dicen en la película de mi invitada, una de mis invitadas de hoy, que la tengo a mi derecha, ¿sí? Por lo menos hasta ahora estuvimos hablando de eso, ¿sí? En la película aparece. Entonces, digo, por lo menos que no es menos, ¿no? Digo, estuvimos hablando de eso, estuvimos recorriendo, no llegamos a una unidad del personaje en cuestión, ¿sí? Pero estuvimos todo el tiempo investigando, pensándola, etcétera, ¿sí? Entonces eso es otro camino posible. El régimen orgánico y el segundo régimen cristalino, ¿sí? Las imágenes como cristales proliferan, ¿sí? Se plantean en gran medida como falsas, ¿sí? Porque la falsedad y el absurdo es lo que empieza a hacer pie ahí, empieza a rodear la consistencia de las imágenes. Entonces, lo que tenemos hoy día en esta búsqueda general de las imágenes, si bajamos del conjunto más grande, como siempre digo, al conjunto más chico en nuestro país, tenemos una búsqueda en donde la politicidad atraviesa la era actual, la era contemporánea, ¿sí? Y las miradas políticas van a converger en una especie de ética común que las unifica en la época y de algún modo las unifica en cierta dimensión ética. Entonces, en alguna medida, quiero decir, régimen orgánico y régimen cristalino confluyen en muchos aspectos, ¿sí? Hay vasos comunicantes entre ellos y en gran medida hoy es el tema de Periferias del Cine.
Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar, periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana, lateral, periférico. Periferias del cine, en Caput. Muy buenas tardes. Esto es Periferias del Cine, versión Día de la Madre. Sin presentarte todavía. ¿Vos sos madre? Sí. Ah, bueno, felicidades. Bien, muchas gracias. Te pido algo, acércate al micrófono cuando hables porque no te escuchan, tus hijos no te van a escuchar. Hijos, Mi hijo. tu hijo. Mi hijo. Ah, está muy bien, muy bien. Ahora le vamos a preguntar a la otra invitada que tenemos en línea si es madre también. Bueno, como les adelantaba un poquitito recién en la introducción, tenemos que pensar en las dos formas con vasos comunicantes. Yo creo que es lo que más nos puede enriquecer desde nuestra propia mirada como espectadores. Y cuando digo mirada, digo la idea de darle una consistencia a eso que tenemos adelante, por más que lo que tengamos adelante sea una deconstrucción, ¿sí? O sea, el espectador siempre va a tratar de darle una consistencia, va a intentar completar todo eso que aparece ahí, ¿sí? Y tengo a mi lado a una directora de cine. Hoy tenemos 2 directoras de cine y la vamos a presentar ya mismo. Ya dame un segundo que te busco porque, viste, el tipo está hoy No hay problema. Es domingo. Bueno, sos bastante más chicas que yo. Naciste en 1980. ¿Qué le vamos a hacer? Nací en 1980, sí. Sos escritora, directora y docente, ¿sí? Obras premiadas en Argentina, Colombia, México, Estados Unidos. Participaste del, a ver si lo pronuncio bien esto, Women's Creative Mentorship Project. Un 7 tengo. Está muy bien, aprobadísimo. Gracias. Sí, sí. En la Iowa University. Este es tu primer largo, del cual vamos a hablar hoy, que te prometo una larga amistad, ¿sí? Que casi se podría decir surge como un chiste al final de la película, ¿sí? Y fue estrenado en el marco de la competencia argentina del 37 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde obtuvo una mención acá a la mejor película de la competencia argentina. Sos guionista recibida en la ENERC, dramaturga de la EMAD, licenciada en Letras de la UBA, bien apostando a lo público. Sí, siempre, por Bien, supuesto. Le debo todo a lo público. También estudiaste dirección de cine en el CIEVIC y fuiste parte de la Escuela de Escritores de la UBA. ¿Qué es esto de la Escuela de Escritores de la UBA? Contame en una línea, por favor. Fue un proyecto que hace unos años unía a escritores muy reconocidos con personas que estábamos empezando a escribir o teníamos textos en proceso. Y entonces a lo largo de un año recibíamos talleres, conferencias, etc. Ya no existe. No, creo que tuvo 2 ediciones. Hace muchos años, estamos hablando del 2010, más o menos. Hace un tiempo ya. Sí, sí. Bueno, participás de diversos proyectos teatrales y audiovisuales. ¿Uno en el Excéntrico? Hicimos Atrás de estas nubes en el Excéntrico, sí, con Bien. Paula Banfi en la dirección y Lola Banfi actuando y Julio Molina. Hace poco estuve en una de las jornadas del Excéntrico, en la de los domingos, que se estaban dando unas charlas los domingos. Hermoso, sí, el Excéntrico es un gran lugar de referencia. Es un gran lugar de referencia. Yo lo llegué a conocer a Alberto Ure, inclusive. Ah, mira. Sí, otro día te contaré. Tuve una charla con Cristina Vanegas en el marco del programa, donde hablamos de Ure. Sí, muy lindo estuvo eso. Y bueno, co-guionista de la serie televisiva Un Lugar Mejor. Un lugar mejor es una serie de hace muchísimos años. ¿Vos Que decís, sí. ¿cómo me habla de esto? No, me parece interesante porque es recorrer espacios que uno tal vez se olvidó que transitó. Sí, con Ana Farini hicimos... Era una serie muy linda que hablaba de arte y transformación social. Era una docuficción y recorríamos espacios en ese momento que del 2014-2015, que trabajaban para, a través del arte, hacer reinserción social y también para dar posibilidades y espacios de crecimiento, etcétera. Bien, interesante.
Fue premiada tu obra Los Cautivos, con una mención en la 9ª edición de Premio de Nueva Dramaturgia Germán Rosenmacher. Su proyecto de desarrollo de largometraje cinematográfico No te dejes ir, galardonado con el segundo premio de la sección Jóvenes Talentos del segundo Foro Latinoamericano de Coproducción Audiovisual en México, Sí. 2015. Esa Bien. película todavía no se hizo, pero Y los oyentes preguntan, ¿pero con quién está hablando? Estoy hablando con Jimena Repeto. Bienvenida a Periferias del Cine, ¿cómo Muchas estás? gracias, Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy bien. Acá retomando la tarea. Me parece muy bien, hay que seguir. Hay que seguir. Vamos a decir algo, vamos a hablar hoy, vamos a referirnos especialmente a dos materiales, y uno es tu material, que te prometo una larga amistad, que se apoya en esto que yo mencionaba como régimen cristalino, ¿sí? Una acepción, un concepto deleuziano, ¿sí? Pero nos falta la otra pata, que es la del régimen orgánico. Entonces voy a presentar a quien en este momento tengo en línea, que me va a tener que dar un instante también. Fotógrafa, tiene una hermosa página para visitar. Cineasta documental, trabaja en la dirección, cámara y montaje de sus películas. Coordinadora de Contar Nuestra Historia, un taller de desarrollo de proyectos documentales dirigidos a mujeres cis, lesbianas, trans e identidades no binarias. En el año 2018 estrenó su primer largometraje codirigido, Un tigre arriba de la mesa. Muy bueno, Un tigre arriba de la mesa, que cuando lo puedan ver después. Ahora le vamos a preguntar dónde lo podemos ver, si lo podemos ver en algún lado. En el Festival de Cine Documental de Chile, FIDOX, y recorrió festivales de Ecuador, Chile y Argentina. Acá anduvo muy bien esta película. Y en 2022, el año pasado, finalizó el segundo largometraje documental Yo Soy Alma, que tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional LGTB más Amor en Chile, en donde obtuvo una mención especial. Estoy hablando de Mariana Manuela Bellone. ¿Cómo estás, Mariana? Luis Frank te saluda. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Te escucho bajito, no sé si será cuestión nuestra, tuya, o A ver, ahí. Ahí mejor. Ahí va. ¿Cómo están? Bien. Te dicen, ¿cómo te llamo? Mariana Manuela, Mariana sola. Mariana es mi primer nombre, mi segundo nombre Manuela, que cuando era chica no me gustaba porque me decían Manuelita, y con el tiempo lo empecé a querer y ahora me gusta y uso los dos. ¿Viste qué pasa? Así que uno a veces relaja y se reconcilia con algunas zonas, es verdad. Total, sí. Así que Mariana está bien. Bueno, de algún modo, anduvo muy bien tu película Yo Soy Alma, ¿sí? Y primero quisiera que nos cuentes un poquito si sigue estando en algún lugar Yo Soy Alma, si se sigue proyectando, y si no, dónde de algún modo podemos acceder a la película. Sí, estuvo hace unas semanas en el Cosmos, Sí. Y ahora, bueno, los sábados de octubre la estamos proyectando en el CCK. Bien. El sábado que viene no va a haber función por todo el tema de las elecciones, así que la última función que nos queda en el CCK es el sábado 28 a las 19 horas en el sexto piso, en la sala B. Es una sala hermosa de cine y la particularidad de esa proyección va a ser que Alma va a estar después de la película interpretando algunos temas. Qué bueno. Entonces, tiro del piolín un poquitito y te pregunto, Alma, y la podemos mencionar si queremos con el nombre y apellido completo. ¿Quién es? Porque, yo tengo algunas cuestiones que pensar en voz alta con vos y los oyentes, y con Jimena también, acerca de cómo, se presenta un personaje. Tanto tu película como la de ella están presentando un personaje. Y cuando digo personaje, no tiene que ver con que no sea alguien real. Tiene que ver con que, en tu caso, y acá sí, tiene otra búsqueda con respecto a la película de Jimena, se apoya en la búsqueda de una identidad, ¿sí? Inclusive en la confirmación de una identidad, ¿sí? Y en la consolidación final de la identidad, que en este caso es la identidad trans. ¿Quién sería Alma? ¿Quién sería Alma? Creo que... El potencial, es intencionado, ¿sí?
Porque... Sí. A ver, yo me puedo ir, como me encanta irme por las nubes, Bueno. pero qué sé yo, hay como muchas aristas, ¿no? Alrededor de quién es Alma respecto a la película en sí misma. Y en cuanto a esto que decís vos sobre personaje, ¿no? Porque bueno, creo que cuando hacemos documental hay ahí como un jugueteo con la ficción también desde el momento en el que estamos haciendo un recorte. Claro. Entonces ahí hay como, bueno, quién es Alma es como bastante ambiguo, pero lo que intenta la película es hacer un recorrido por una parte de su vida, por una parte de su historia que está vinculada con su pasado, con su presente y con una posibilidad de un futuro más piola, ¿no? Alma es una mujer trans de más de 50 años, que vivió durante muchos años en un pueblo de Córdoba, y que a una edad bastante, tipo a sus 30 y pico de años, se vino a Buenos Aires para comenzar con este camino largo de transformación, habiendo vivido durante mucho tiempo muchas vidas, ¿no? Vinculadas con cumplir, con un deber medio con un camino de la masculinidad que parecía ser como que probó todo lo que ese camino requería, digamos, para probarse a sí misma, que era, bueno, un hombre, hasta que, bueno, dijo, hasta acá llegué. Pero creo que un poco la idea de Yo soy Alma es que todos nos identifiquemos y que cuando decimos yo soy Alma, ¿no? También no estemos diciéndolo, bueno, yo soy Alma, vos sos Alma. Exacto. Un poco es la idea de la peli, ¿no? Más allá de que la peli aborde temas de identidad de género, creo que nos atraviesa a todos su historia porque mi intención también es un poco reflexionar sobre las instituciones, la familia, los vínculos, las apariencias, el deber ser. Así y es. El nombre que Alma elige, ¿no? Alma, que cuando decimos, bueno, si buscamos el significado de alma en el diccionario, ¿no? Tal vez aparece algo más vinculado con el espíritu, y me parece hermoso también esto de decir, bueno, y quiénes somos nosotros también, nosotras, que reside en nuestra alma, ¿no? Y qué cosas hemos hecho durante nuestras vidas para encajar o pertenecer. Claro. Ahora, hay un aspecto que vos trabajaste, hay una decisión formal que vos tomaste en el documental que a mí me interesa especialmente porque en este caso no es tan habitual, que es dejar absolutamente todo el tiempo la voz de Alma en off, ¿sí? O sea, y que no esté apoyada ni secundada, ¿sí? Por ninguna voz extra que tendería a completarla narrativamente, ¿se entiende? Y eso es una enorme decisión, ¿sí? Porque de algún modo los y las espectadoras se encuentran con esa materialidad sonora, se vinculan perceptivamente con eso y ahí es donde ocurriría, ¿sí? En el caso de que nos encontremos con espectadores permeables, no todos somos tan permeables. Lo sabemos, hay distintos vínculos con la permeabilidad y a distintas permeabilidades, lo dije bien, pero lo interesante es esto, que a mí me atraviesa, o sea, la idea es que nos atraviese esa misma resonancia, ¿no? Porque en principio tengo entendido que eso, inclusive está en la película, nació, no, eso lo mencionas vos en otro aparte, nació de una charla, vos grabaste toda esa charla y después eso quedó como material, ¿verdad? ¿Digo bien? Sí, totalmente. Bien. Porque Yo soy Alma, la idea original fue, empezamos haciendo un ensayo documental fotográfico. Y con el tiempo nos juntamos una tarde con Alma y yo, bueno, grabé una charla que tuvimos en su casa, en donde Alma desplegaba todo su archivo sobre la mesa, sobre la cama, sobre toda su casa, y me iba como mostrando cada imagen, contándome anécdotas
referidas a cada imagen. Entonces, ese audio se grabó medio sin intenciones de que forme parte de un documental de 70 minutos, y con el tiempo, al volver a escucharlo y después de mucha reflexión también respecto a los modos de representación de personas trans en el cine, me pareció como que ahí estaba, ¿no? Como algo como muy muy importante, que era, bueno, Alma contándose a sí misma, Alma contando su propia historia a través de su propia voz. Y hay algo, disculpame que te interrumpa, porque Sí. o sea, me hiciste pensar con algo que dijiste, y hay una modificación también, que es el final, o sea, hay una especie, podríamos decir, si nosotros pensáramos en una especie de camino del héroe, ¿sí? Hay una especie de triunfo de Alma al final, ¿sí? En tanto esa consistencia se logra, ¿sí? Cuando habitualmente, tradicionalmente, las historias de trans suelen terminan en tragedias, ¿se entiende? Aunque sea una película clásica o no, o sea, Fassbinder, ¿sí? Por ejemplo, bueno, lo amo, yo también lo amo a Fassbinder, pero si recordás, o sea, pero hablo de ese punto, ¿sí? O sea, no hay cineasta más político de Fassbinder, se podría decir, desde estas zonas de apropiarse de los cuerpos. ¿Cómo se llamaba esta película? Ya se me fue el título. Ya me voy a acordar. Un año con 13 lunas. Un año con 13 lunas. Uf. Sí. Bueno, ¿sí? esa no la pude volver a ver. La vi una sola vez y no pude verla Es de tremenda. nuevo. Y no sé si me animo. No, es tremenda. Es extraordinaria. Es un gran material. Bueno, vamos a decirlo, no importa el spoiler acá. Claro, la muerte fuera de campo, y resulta mucho más potente siendo fuera de campo, ¿sí? Mucho más potente. Hay autores que trabajan esa potencia del fuera de campo extraordinariamente, ¿sí? Bueno, Sí. Bueno, pero así como vos trabajás esa idea de consistencia y de organicidad, ¿sí? Hay otro camino como para pensar en personajes. Hay que decir que Alma es una persona, es alguien, es una identidad que mayormente, si no fuera por tu película, no estaría visibilizado, ¿sí? Pero en cambio hay vidas que han sido encumbradas a través del tiempo, ¿sí? Y acá me dirijo a quien está a mi derecha. Siempre aclaro, quien está a mi derecha es por una cuestión circunstancial, ¿sí? Sí. Claro. Y le pregunto a Jimena Repeto, ¿ustedes se conocen? Pregunta. No. Ah, bueno. No, hola, Jimena, Mariala, ¿cómo estás? Jimena, Mariana. Hola, Mariana. Dale, después nos agregamos a Instagram. Dale, sí. Ay, me encanta, les hice gancho, Dale. me encantó. No, pará, yo tengo que decir que tu película no ganó un premio ahora. Ganamos, ayer nos enteramos que ganamos el festival de Leonardo Fabio. Exacto. La peli ganó el premio al mejor documental y nada, estamos recontentas. Sí, felicitaciones. No pudimos viajar, gracias, y nada, justo nos enteramos y nada, estábamos rechochas de ese premio porque bueno, un reconocimiento a este tipo de pelis, bueno, siempre creemos que es importante y nos arenga a seguir haciendo películas. Claro. Jimena Repeto con esto se incorpora a la producción de Periferias del Cine. No, porque justo vi la premiación de Leonardo Fabio y cuando vos me dijiste quién era otra invitada, dije, bueno, la tenemos que felicitar. No, está bien. Está claro que en la producción de Periferias del Cine no hay un sope, pero bueno. No importa, en el cine tampoco, así que está En el bien. cine tampoco. Estamos Claro. acostumbrados. Estamos acostumbrados. Bueno, vos elegís dos vidas, ¿sí? Benjamin Fontaine, francés, y la gran, hiper, archi, ultra conocida Victoria Ocampo, ¿sí? Para una tarea deconstructiva, ¿no? Llegamos a Victoria Ocampo, inclusive la construimos, ¿sí? Pero partimos, ex profeso, decime si no me equivoco, de algunos clichés fuertes sobre ella. Por ejemplo, los lentes, ciertos modismos, se bromea en la propia película. Me hace reír mucho
Laura Nevole me hace Laura reír. Nevole es una gran actriz. Pero me hace reír mucho cuando entran esos estados de duda, en esa angustia. No, mandale muchos saludos y decirle, la vamos a invitar al programa. Por favor, es una gran actriz, está ahora en las películas de Lucía Cel, está filmando un montón, así que yo creo que tranquilamente Laura puede venir acá. Y Alejandro Jenner también, porque me lo trae al franchute, me lo trae a la contemporaneidad más, se podría decir, hasta viejita en el sentido de que está rapeando con unos pibes en la plaza, ¿sí? Entonces la deconstrucción, digo, no se queda en un momento histórico, ¿sí? Atraviesa diferentes capas de tiempo, y eso es lo interesante. Yo te pregunto lo siguiente, Jimena, cuando yo planteaba antes esto de, hay trabajos que son la deconstrucción para hacer una broma, pero hay otros casos en donde tanto la deconstrucción como el recurso al absurdo, ¿sí? No hay más absurdo que la última escena de la película, ¿no? Con un imposible absoluto, porque el tipo lo mataron en Auschwitz, ¿sí? Y no podría producirse nunca ese encuentro posterior. Pero digo, ¿vos lo pensaste desde una expresa politicidad la película? A mí me da la impresión que sí. Es complicada la pregunta, pero yo lo que pensé, yo lo que pensé es que es necesario, a mí me interesa el cine que pone en cuestionamiento los recursos del cine. Bien. ¿No? En ese sentido, creo que sí hay una voluntad política de cuestionar los límites de la ficción, los límites del documental, los límites de la reconstrucción histórica, porque para mí no se puede hablar de la historia sino desde el presente. Entonces, sí creo que eso teníamos la voluntad de cuestionarlo o de buscar otros caminos y de dejar que el espectador, y ahí sí creo que hay una voluntad política fuerte, llegue a sus propias conclusiones y no que la película le diga qué es lo que tiene que pensar de Victoria o qué es lo que tiene que pensar de Benjamín, porque de hecho diferentes espectadores han tenido diferentes interpretaciones. Entonces creo que es interesante cuando el cine deja más preguntas que respuestas, ¿no? Claro. Esta pregunta yo te la hacía porque se baraja en la película la idea de el gusto por el absurdo relacionado a la libertad. Claro. ¿Sí? De ahí se me ocurre, ¿no? Que hay una politicidad expresa en el sentido de que aparezca una especie de todo muy bien abierto para que esto sea completado y que de algún modo, esto yo creo que está planteado ahí, bajar del podio a estos personajes, ¿no? No porque sean lo contrario de un podio, sino porque no existe ni lo más arriba ni lo más abajo, ¿sí? Es que es estigmatizante, yo creo que cuando uno toma un personaje y lo sitúa en un marco y lo cierra eso en una representación, ¿no? Yo voy a representar a Victoria Ocampo tal como Victoria Ocampo fue representada o se sostuvo, quito otros aspectos tal vez menos conocidos que llevan a otras aristas. Acá lo interesante es que Fondán es un personaje totalmente ignoto para la cultura argentina, hay muy pocas personas que estudian a Fondán en Buenos Aires, sin embargo en París es muy importante. Y eso a mí me daba la libertad de poder construir un Fondán sin referencias, porque no hay hay muy poco archivo fotográfico, desde ya que no hay ningún archivo audiovisual ni mucho menos. Entonces creo que cuando nosotros tomamos una figura para representarla, una figura histórica, que tiene la lectura de la historia, porque hay una lectura de la que la historia hace, también podemos buscar qué es lo que la historia no nos contó de esos personajes. Por ejemplo, que Victoria Ocampo quería ser actriz y que eso fue una gran frustración para ella, ¿no? Claro. Vos sabés que encuentro un valor en la película también por aspectos que están ausentes. Y cuando digo están ausentes, no digo tendrían que estar. No soy de esos que dicen, ay, a la película le falta. No, la película es eso, señoras y señores. Siempre le doy el ejemplo a mis alumnos. Digo, vos vas a una galería de arte y le decís, este cuadro yo le pondría más rojo. No decís eso. Aceptás que la obra es eso. ¿Por qué con una película no? ¿Sí? Claro. Entonces, veo lo siguiente. Está fuertemente el tema de la guerra, ¿sí? En la película, fuertemente, porque es determinante en la vida de ellos, ¿sí? Sí. Bien, y está como marco también, de algún modo, como una especie de fuera de campo. Está totalmente ausente, y yo se lo atribuyo a
la ausencia de esos personajes, el golpe de Estado de 1930. ¿Se entiende? Ah, mira, Claro. no había pensado. No importa, pero digo, yo lo pienso en relación a los personajes, no en relación a la cineasta. Yo digo, yo me encuentro con la película, ¿sí? Un golpe de Estado que cambió contundentemente la cultura del país, o sea, para mal, negativamente, ¿sí? Con consecuencias hasta hoy día, pues vino una seguidilla de golpes de Estado que siempre han sido económicos, ¿sí? O sea, el objetivo ha sido económico, digo. Pero estos personajes, evidentemente, ¿sí? Con todo lo interesante que han tenido y todo el aporte en el sentido de lo artístico, ¿sí? Se han mantenido al margen de esas problemáticas, evidentemente. ¿Vos lo ves así? Mirá, Más allá que hayas pensado eso en la película, no importa. por lo menos a lo que la historia de la película, a la historia que estamos contando con respecto al vínculo entre ellos, no, a ver, para Fondán la historia argentina le era muy lejana realmente. Él vivía en París, vino 2 veces. Sí, en la vida de Fondán la Segunda Guerra Mundial determinó su muerte, digamos, ¿no? Porque él Claro. era un campo de concentración. Ahí, no había, ahí, digamos, inevitablemente aparece. Claro, y ahí lo que nos pasó fue que nosotros, en la mitad del rodaje, porque el rodaje duró 1 año, o sea, se hicieron 8 jornadas a lo largo de 1 año y medio, apareció una serie de archivos con el que yo no contaba, que contaba los telegramas de Fondán de los amigos de Fondán cuando Fondán va a Auschwitz, cuando lo detienen, que lo buscaban a Fondán, desde Buenos Aires, o sea, escribían vía Montevideo, los cables tardaban mucho en llegar por la guerra y pedían noticias de Fondán, y eso implicó a la película un quiebre de tono, porque nosotros veníamos haciendo una comedia y ahí pasamos a decir, bueno, este tono no puede funcionar con esto, entonces decidimos romper el tono y filmar lo que a nosotros nos generaba la lectura de esos telegramas. Entonces, nosotros contamos lo que pasó en la Segunda Guerra a través de lo que le pasó a Fondán, digamos, ¿no? Como a él lo atravesó. Claro. Claro. Y también me parece que la historia de Fondán ahí es muy interesante porque Victorio Campo trata de sacar a Fondán de los campos de concentración, lo consigue, no lo consigue sacar, consigue como una especie de autorización, le podía conseguir un trabajo a Fondán en Buenos Aires, entonces había ciertas tratativas para que eso sucediera, y Fondán decide quedarse porque su hermana no podía tener un trabajo en Buenos Aires, su hermana no le conseguían un trabajo en Buenos Aires, entonces fallecen los 2 en Auschwitz. Y me parece que ese final trágico de Fondán, que es tan tremendo, también habla de su costado ético, ¿no? O sea, yo no me voy sin mi hermana, como en un punto de yo no me salvo solo. Claro. A mí el personaje de Fondán me parece interesante en un montón de aspectos, no solamente en su obra creativa, sino en cómo era su mirada con respecto al mundo, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Y pensando en miradas de mundo y pensando en lo que vos mencionás de material de archivo, Mariana trabaja de una forma bastante diferente el tema de material de archivo. ¿Cómo lo fuiste concibiendo esto, Mariana, el tema con Alma Catira Sánchez, el material de archivo? ¿Se fue apareciendo? ¿Hubo una selección de eso? ¿Había mucho más? Sí, el material de archivo primero apareció en forma de fotos, cuando Alma despliega todos sus álbumes familiares muy bien cuidados, conservados, guardados durante años, desde su niñez, adolescencia, en la época que estaba con sus hijos, su casamiento. Incluso, bueno, a veces me hace pensar en algunas imágenes, ¿no? Porque obviamente elegimos algunas imágenes, muchas quedaron fuera, pero me parecían como que habían algunas que eran como hits, en cuestiones también de que me parecían increíbles que haya tenido que atravesar y que estén registradas, ¿no? Como por ejemplo, no por spoilear, vayan a ver la peli y van a saber de lo que estoy hablando, la foto de la carroza. Sí. Cuando ella, bueno, y sus compañeros de la secundaria hacen una carroza, y ella decide involucrarse en esa actividad para ver si de alguna manera podía ser aceptada y bueno, y así imágenes que han aparecido, ¿no? Entre todo su archivo, que son hermosas
Y después, más adelante, durante el montaje de la peli, aparecieron unos VHS de la época en la que Alma estuvo en la policía. Y bueno, eso fue como un trabajo de conseguir el VHS. El VHS estaba en Córdoba, lo pudimos conseguir y estaba en una calidad bastante mala, pero también tiene unas imágenes increíbles de cosas también que Alma ha atravesado durante ese tiempo. Y bueno, y decidimos incluirlas en la peli porque, bueno, aparecieron medio como un hallazgo, ¿no? Durante el montaje, no había imágenes en VH ni en video, digamos, era todo foto. Ujú. Bien, bien. Entonces, claro, hay un trabajo absolutamente perceptivo, ¿no? En la exhibición de estos materiales, ¿sí? Tanto las filmaciones como lo que aparece como fijo. Y hay que destacar algo, ¿sí? Que es el concepto fotográfico que manejas, ¿sí? En relación a que, bueno, con tu trabajo con la fotografía habitual, ¿no? Repito, visite. ¿Me decís la página, por favor? ¿Cuál es la página? Mi página web es marianamanuelabellone.com. Sí. Hay algunas fotos ahí, algunos documentos callejeros, y ahí se puede encontrar info también sobre Un tigre arriba de la mesa, que se puede ver online en el blog Cinefilia Malversa. Ahí está, oyentes. Sí, ahí está online, que bueno, es otra peli codirigida con Manuel Varela, donde trabajamos también mucho con archivo familiar. Uh-huh. Y fotografías y álbum familiar. Les invito a verla Sí, hoy, sí. si no tienen planes. Bien, eso ya es un plan. Es un planazo. Planazo, como se dice ahora. Les digo a las dos invitadas, tanto la que está lejos de acá, no sé si estás lejos físicamente, pero como a quien tengo a mi lado, que se pueden hacer alguna pregunta la una a la otra si quieren. Yo quiero ver la película ahora. Y bueno. Sí, yo también. Bueno. Así que vamos a tener que ver las pelis y ahí nos juntamos a charlar. Ahí Claro, está. sí. Ahí está. Ahí va. Hay algo que trabajan ambas, que me parece que cada una por motivos diferentes interesante, que es la idea del contexto, ¿no? Vos te ocupás, Mariana, todo el tiempo de contextualizar, ¿sí? Hay un constante plano general, hay una idea de plano general en cada contexto, ¿sí? Sí, y ahí hay un concepto de cámara que sigue todo el tiempo a la película, ¿sí? No es que trabajás, por ejemplo, la gradualidad habitual de la escala de plano, ¿sí? En el cine, ¿sí? Sí. ¿Cómo pensás el tema de los cuerpos en el espacio en ese sentido, ¿no? Porque, digamos, yo me encuentro con eso. El contexto es importante, es un contexto muy diferente a los contextos que trabaja Jimena con y acá abro y cierro comillas, personajes, porque estamos hablando de presentación y no representación, ¿sí? Pero bueno, personajes. Sí. ¿Cómo pensás la idea del cuerpo en el espacio? Y creo que a mí lo que me gusta es, o sea, yo trabajo sin guión y a veces me gusta como ir a los espacios sin saber mucho de antemano con qué me voy a encontrar. Entonces, habitarlo primero, ese espacio, y para también como conocerlo, ¿no? Incluso empezar a conocerlo y habitarlo de una manera en donde me siento cómoda y conocer a toda la gente que está alrededor de ese espacio, de ese contexto, Uh-huh. como para que yo no sea como alguien que viene y pone un trípode, una cámara y se va, sino más bien de estar ahí, de habitar el espacio para que pase esto, ¿no? De la distancia que hay entre la cámara y el personaje, la persona, en este caso Alma,
que particularmente siento que hay como, bueno, una gran complicidad entre nosotras, que tiene que ver con nuestro vínculo y con tiempo, ¿no? Porque al principio, sí, Alma a veces me hablaba o miraba a cámara, hasta que de repente no es que me volví invisible, sino que empecé como todo lo contrario, como que ya era como parte del contexto mismo, entonces era como, todo se hizo como más orgánico y fluyó de una manera en donde yo era parte del contexto también. Entonces me parece importante eso de habitar los espacios y de vincularse y de acompañar al personaje y no de seguirlo, ¿no? O espiarlo, sino más bien estar cerca desde un lugar vincular también, no solamente de la distancia de cámara. Claro. No, es interesante porque, digamos, vos considerás que el primer plano va siendo más necesario al final de la película, sobre el final, ¿sí? Uh-huh. Ahí es bastante más fuerte, porque ahí amerita, porque si estamos hablando de lo que yo mencionaba antes como, y lo podemos mencionar en otros términos, si queremos, pero como el triunfo, ¿sí? O de algún modo esa consolidación identitaria de Alma, ¿sí? El primer plano amerita al final. En cambio, en los materiales que yo mencionaba antes, en relación a cómo se muestra habitualmente el universo trans, ¿sí? Desde una mirada, a mi entender, más reactiva, ¿sí? Se pretenda conscientemente o no esta idea, ¿sí? El primer plano está todo el tiempo porque muestra esa dimensión sufriente, ¿no? Como si hubiera ahí una especie de pecado de origen en el ser trans, más o menos. Repito que no es, salgo en defensa de Fassbinder en ese sentido, pues Fassbinder explora todos los aspectos, ¿sí? Se hace como un escaneo, ¿sí? de la cuestión, y la politicidad de Fassbinder va por otro lado. Pero digo, si tengo que pensar un contraejemplo de tu película, es una película que, te digo la verdad, le gustó a todo el mundo menos a mí. No sé, en serio, no sé si la viste, la película, porque es el planteo exactamente opuesto, se llama Morir como un hombre. ¿La viste esa película? No. ¿Alguien la vio? Bueno, chusmeala, te vas a dar cuenta. El trans quiere morir con un hombre, al final muere, creo, lo matan. Es una película portuguesa que desde los aspectos, digamos, representacionales es bastante virtuosa, hay que decirlo, inclusive los aspectos actorales, de todo lo que podía llegar a convocarnos, ¿sí? Estilísticamente, y lo digo, digamos, en forma intencionada, está claramente, pero lo terminan enterrando como un hombre, vestido de traje, ¿se entiende? A mi entender, la mirada es reactiva. Ya ese planteo es lo opuesto a lo que planteas vos en la película. Sí, total. Sí. Y además como que está bueno como realizadora reflexionar sobre estos temas y sobre los modos de representación de identidades trans en el cine, en donde casi siempre las personas trans son contadas por otras personas, ¿no? Hay como una especie de como que todo el mundo cuenta qué le pareció la transición y hasta a veces el personaje no habla en toda la película, y esas cosas eran como que me parecían un poco chocantes, porque digo, ¿cómo puede, no? Porque como que seguimos como, viendo qué nos parece a nosotros que es esto, ¿no? La transición de esta persona. Absolutamente. Entonces, esta decisión de usar el audio, esta narración en off de Alma, por supuesto que, como decías al principio, ¿no? Es una decisión formal política también, ¿no? Sí, claro. Una decisión formal es una decisión política, claramente, siempre. Total. Con esta idea de, lo personal es político, y decir, no será mucho que Alma hable durante toda la película, y la verdad es que no, tenemos 1 hora y 10 para escuchar lo que Alma tiene para decir, y me parece interesante escucharla y salir del silencio. Y en cambio, pensando en esto de los contextos, te prometo una larga amistad, son contextos
que, digamos, y voy a hacer un chiste ahora, Sí, Jimena, los reconocemos en la, viste, cuando vos abrís y ves la foto de quien escribió la novela, que tiene la biblioteca atrás. Sí. Tenemos todo el tiempo las bibliotecas atrás, es el interior de Villa Ocampo, los espacios hiperarmónicos que casi Villa Ocampo parece un Heimat Film, más o menos, ¿sí? Me da la impresión de que Jimena vio películas de Kluge. Pero hay algo muy similar en la presentación de personajes que vos planteas, por ejemplo, los personajes entrevistados, como el poeta, ¿cómo se llama? Von der Brieder. Exactamente. Que antes, cuando ya empezaron a hablar, una vista de ellos de frente mirando a la cámara. Sí. ¿Sí? Entonces, ese quiebre o sea, y a la vez la simultaneidad de registros, ¿sí? Vos lo encontrás muchísimo en películas de Kluge, en donde trabaja mucho la entrevista absurda, ¿sí? Okay. O sea, lo tuyo es una especie de documental apócrifo, ¿no? Sí. ¿Sí? Y Kluge también todo el tiempo trabaja el documental apócrifo. Ahora lo tengo que ir a ver entonces. No. Kluge es obligatorio. Salís de acá y... Perfecto, claro. Tengo un planazo de lunes feriado. Acá se habilitan planazos en periferias del cine, gente. Muy bien. Entonces casi son paródicos, yo los leo como paródicos, o sea, esas bibliotecas eternas, y cuando digo eternas, que parece que se proyectaran al infinito atrás. ¿Pensaste algo de esto? Digo, no es coincido o no coincido, ¿hubo una imagen similar a la que estoy planteando? Sí, hubo una voluntad de que la introducción de los personajes tuviera cierto guiño con el registro documental, o sea, los personajes sabían que estaban siendo registrados y miran a cámara en su presentación, como diciendo, bueno, yo sé que me están registrando y lo que voy a decir va a quedar grabado como un testimonio de autoridad. Y que ese testimonio de autoridad, a medida que se insertaba en el montaje de la película, se iba quebrando por lo que sucedía en la entrevista que rompía el formato tradicional de una entrevista. ¿No? Porque yo creo que hay algo en el documental en general clásico educativo, digamos, o más de archivo, no todo archivo, pero cuando intenta que la figura autoridad justifique lo que el documental está diciendo, bueno, no, en verdad lo dice esta figura autoridad. Como un poco es como una especie de comodín, bueno, si lo dice la figura autoridad, en cambio yo creo que lo que nosotros buscamos es que, bueno, están las figuras de autoridad, pero también se van contradiciendo entre ellas, o los vamos cuestionando, o la actriz los cuestiona, o la entrevista se interrumpe. Entonces, como que en verdad la palabra final la tiene el espectador, porque también es cierto que cuando uno hace un documental de archivo, un documental histórico, hoy, el espectador mira con Wikipedia, o sea, antes o después. Entonces, la función del cine no es... Me deprimí. No, bueno, pero no es transmitir la verdad, o sea, yo creo que un espectador dice, bueno, voy a ver una película sobre Víctor Ocampo o sobre Tararira, que es la película surrealista que hizo Fondán, googleó y apareció un montón de información. Yo creo que el rol de la película no es transmitir una información, sino primero dejar una sensación y en todo caso una reflexión de eso que se vio. Entonces, sí estaban planificadas esas bibliotecas, sí estaban planificadas esas miradas a cámara y cierto relajo en el sentido de que, bueno, que cada una de las figuras de autoridad sabía muchísimo de la materia, las entrevistas eran larguísimas, pero que ellos sabían que en algún momento iban a entrar en el código humorístico de la película, o que se los iba a interrumpir, o que se los iba a cuestionar, o que esas entrevistas iban a estar editadas con otro tipo de imágenes de los actores. Claro. Entonces eso sí estaba pensado. Claro. No. A ver, siempre está concebido, siempre en plan, digo, pero inclusive tiene que ver un poco con esto que te mencionaba antes, ¿no? Del golpe del 30, ¿no? Hay algo que está, aunque no esté conscientemente, ¿se entiende? Por más que no lo hayas Puede pensado. ser, No, bueno, digo, y el cine está lleno de imaginarios que nos sobrevuelan todo el tiempo. Pero eso es otra, perdón, si me permitís, Sí. eso es otra cuestión, porque el imaginario, digamos, es más del orden digamos, de lo que uno imagina desde el yo, pero digo, hay algo, ponele, aunque vos no hayas pensado en el golpe del 30, si yo leo a estos personajes, el golpe del 30 le pasó por encima, ¿se entiende? Sí. Digo, por encima no, por al lado, quiero decir, no por Claro. encima. ¿Entendés? Entonces me permite una lectura de los personajes, ¿sí? Claro, sí, totalmente. Bueno, a ver, nosotros de la vida de todos de estos dos personajes nos focalizamos en un recorte muy estrecho, ¿no? Sí, claro, pero digo, eso habilita a que... Algo noble de la película, muy noble que tiene, y esto
que a diferencia de otros trabajos ensayísticos que abordan figuras habitualmente encumbradas, etcétera, etcétera, ¿sí? La entrada suele ser bastante acotada a cierto orden del guiño para algunos, ¿sí? Acá abre a mucho más público, ¿se entiende? Sí. Tu trabajo abre a mucho más público y eso, a mi entender, lo ennoblece, ¿se entiende? Es que eso sí estuvo bastante pensado en el sentido de que yo no quería hacer una película para pocos, en el sentido Bien, de que para que se uno nota. tuviera que ver la película, tuviera que entrar con un bagaje previo que te habilitara a comprender los códigos de las películas. O sea, Claro, por ejemplo, nosotros claro. hablamos de las vanguardias y para mí era fácil, digamos, el camino fácil era contar las vanguardias desde lo que yo ya sé de las vanguardias y lo que asumo que el espectador conoce las vanguardias. Un espectador formado intelectualmente conoce las vanguardias. Para mí era más interesante tener una mirada más ingenua, como Claro. si estuviéramos presentando las cosas como por primera vez, ¿no? Pero, por ejemplo, películas de las vanguardias que se mencionan ahí, que se mencionan en tu película, que, por ejemplo, Entreacto de René Clair. Por más que yo, no esté anoticiado de aspectos de la burguesía que trabaja Entreacto, de la parodia a la burguesía, de las artes mismas, de la danza, estas cuestiones que aparecen en Entreacto, ¿sí? Perceptivamente yo me puedo encontrar con Entreacto también, es un ejercicio perceptivo extraordinario. Se entiende lo mismo con El perro andaluz de Buñuel, ¿sí? Claro, bueno, pero también me parece que es interesante en el origen de las vanguardias y esta cuestión tan rupturista y en lo que hoy sucede cuando uno visita una película de las vanguardias, es que hay una voluntad de que el espectador mire por primera vez, como por decirlo entre comillas. Yo creo que uno mira Entreacto de nuevo, y por más de que la haya visto 20 veces, o la veas por primera vez, algo te genera. Claro, Entonces claro. hay un efecto poético, si se quiere, en las vanguardias o en Un perro andaluz, que está por sobre el efecto intelectual. El efecto intelectual es posterior al efecto poético inicial, digamos. Bien, perfecto. Claro, entonces, una de las cuestiones que más, digamos, relajan de entrada ya para la película es esto, ese puente que se tiende, porque lo que genera es la curiosidad. Claro. ¿Sí? Inevitablemente va a generar eso, o sea, la curiosidad, si me pongo a investigar sobre esta mina y sobre la hermanita, y si empiezo a leer a la hermanita, Claro. porque Victoria era más gestora cultural, podríamos Sí. decir. La reconocidamente escritora era Silvina, ¿sí? Sí. Ay, quiero dedicar este programa a una alumna que hace rato que no veo, Nelly Muñoz, que es una divina total, que la tuve muchos años, una señora que... Nelly Muñoz, si me estás escuchando, si no te lo voy a mandar el recorte del programa cuando lo tenga, me decía, a mí ni me hables de las hermanitas Ocampo. ¿Sí? Sí, marxista de toda la vida, dice, Ah, ni bueno. me hables de las hermanitas Ocampo, no me las nombres. Y bueno, han tenido ahí, no se llevó bien con todo el mundo, Victoria tampoco. Creo que leída desde hoy uno puede revisitarla viendo aspectos en los cuales ha sido muy precursora, ¿no? Y que, digo, Victoria, tengo la pelea histórica con Eva Perón y con el peronismo, qué sé yo, sí. pero digo, visto desde hoy, desde el feminismo, digo, atravesado desde otra mirada, uno también puede ver los logros y los lugares donde nos posicionó, digo, ¿no? Porque Sur, con su... ella financia Sur y uno podría hablar de esta revista pero las traducciones de Sur no eran para ella y sus amigos, porque sus amigos hablaban francés, o sea, Claro. las traducciones de Sur tenían una mirada humanista, tenían una voluntad de llegar a otros, ¿no? De esparcir. Y eso a mí me parece muy loable hoy, porque... Digo, Victoria era una señora de clase alta que tranquilamente podría haberse quedado tomando el té con sus amigos y viendo a los artistas que le interesaban en Europa. Y sin embargo fue una persona que, a pesar de no coincidir políticamente con muchos de sus amigos, Fondán entre ellos, porque Fondán tenía una mirada completamente distinta a la de Victoria en muchos sentidos, logró tender puentes constructivos para hacer cosas, ¿no? A lo mejor se iba con el grupo de Boedo en secreto. ¿Quién sabe? No lo podemos descartar. Si se iba a ver los Beatles en secreto, Claro, no lo sabemos. Podríamos escribir algo, una película sobre un encuentro entre ellos y Roberto Alt, por ejemplo.
siempre son posibilidades. Porque Podría ser vos una película fijate, interesante. Pues vos fíjate, Roberto Art, Los Siete Locos, no me acuerdo si Los Siete Locos los ensayaba año 29, ¿sí? Los dos, una a la continuación de la otra. Tenemos en el 29, entonces estamos ahí con el Claro, con el a ver, periodo. yo creo que esta cuestión Boca River de las tradiciones literarias tiene, bueno, unos orígenes históricos y después se va encontrando así. Pero, por ejemplo, Sur tradujo a Gramsci. Claro. Fue uno de los no sé si no fue el primer traductor español de Gramsci, no lo sé, pero seguro que lo fue. Entonces digo, hay cosas que son más permeables y que las fuentes se van intercambiando más mientras la historia se sucede. Y después se cuenta como se cuenta, qué sé yo. No, claro. Mariana, ¿querés preguntar algo por ahí? No, estoy escuchando y anotando el nombre de la peli para no olvidarme. Ah, sí, una cosa, me dijiste hablando ¿cómo se llama? Anotando el nombre de la peli, ¿la podemos ver en algún lado? ¿Te prometo una larga amistad? Nos pueden seguir en Instagram, Sí. @te prometo una larga amistad. Y no le vamos a pasar la película. No, pero el 5 de noviembre la vamos a pasar en la Casa del Bicentenario junto con La Tara de Amparo Aguilar. Y después, en Buenísimo. noviembre y diciembre, vamos a estar en un ciclo de las películas que recibieron el subsidio de mecenazgo, que todavía no tenemos las fechas confirmadas, pero vamos a estar en el Museo del Cine y no me acuerdo si no es en Bicentenario o en otro lugar más. El 5 de noviembre seguro estamos en Bicentenario y después vamos a ir subiendo las fechas que tenemos ahora a fin de año. Bien, perfecto. Nos quedan 5 minutitos y quería hablar con ambas desde la mirada política. Fíjense cómo hay vasos comunicantes, inclusive es así, entre todo, ¿no? Sí. Todo tiene algo de lo que aparentemente es lo contrario, ¿no? Las películas de ustedes, las dos tratan de dos viajes, porque de algún modo un viaje de Córdoba a Buenos Aires por un lado, un viaje de Francia a Argentina, Sí. y a la inversa, ¿sí? Y al revés. Y al revés, así que de Córdoba a Buenos Aires es el... Ahora, también, ¿no? Como en las representaciones, y no, esto tiene que ver, esto es una historia real, ¿no? Lo de la de Alma Catira Sánchez, pero como es como en general, el centralismo de Buenos Aires, inclusive en el cine, ha dominado bastante y sigue dominando la tradición de las imágenes argentinas, ¿no? Pero bueno, eso... pensar con criterio federal es lo que siempre decimos en Rueda de Amigos y que ya lo sabemos. Desgraciadamente siguen ganando los unitarios. Bueno, pero es una pelea que no hay que dejar de dar. Digo, el cine es importante que sea federal por las historias que se pueden escuchar y contar, que si no accederíamos. Y además hay una realidad que es que los festivales de cine federales son los que nos posibilitan conocernos, encontrarnos, ver otros lugares. Porque no hay tantos espacios de exhibición de cine nacional, están los espacios Inca, pero no es que se estrena una película y está una semana, 2 semanas. Entonces, el poder encontrarnos con cines de otras regiones y con otras miradas, de otras regiones, para los que somos de Buenos Aires, de Capital Federal, pero quien esté en otro lado va a decir lo mismo con respecto a sus orígenes, ¿no? Que también nos posibilita acceder a otro tipo de historia y otro tipo de realidades. Inclusive pero pensando miserablemente, ¿no? Digo, ubicándome en ese punto de vista del centralismo, ¿sí? Las cinematografías regionales se conocen muy poco, ¿sí? Las cinematografías de las provincias se conocen muy poco. Y cada provincia, algunas más, otras menos, tienen sus festivales, ¿sí? Sí. Que plasman, que si bien tienen películas de todos lados, ¿sí? Hay focos en donde plasman identitariamente sus propias imágenes, ¿sí? Claramente. Les quería pedir una reflexión a ambas y arranco con Mariana acerca de toda la cuestión de los fondos del Estado en relación al Inca y qué hacemos frente a este avance brutal de todo lo que no queremos que pase y creo que estamos todos en comunión. Mariana. ¿Esa es la reflexión? Esa es la reflexión. ¿Qué pregunta? Sí, la verdad es que pongo un ejemplo concreto, que nosotras estrenamos Yo Soy Alma en junio de este año en el Gomón, Sí. y volvimos a hacer un reestreno, ¿no? En el Cosmos, en el CCK, ahora, ¿no? Octubre, una semana antes de las elecciones, y nos preguntábamos, che, ¿da para hacer este reestreno en este momento del año, en este momento tan en donde el foco está puesto en otro lado? Y como que la pregunta misma nos dio la respuesta, ¿no? Sí, hagámoslo,
porque hay que seguir para adelante y nada, como defendiendo el cine, defendiendo estas historias, estas narrativas, sobre todo en este momento de un avance de la ultraderecha que quiere como, silenciar algunas voces, ¿no? Entonces me parece como que sí, si bien es muy a veces frustrante y duro, porque sentimos que estamos ahí como en constante batalla, y es muy difícil para las películas independientes, más allá de los apoyos que podamos conseguir, que a veces son muy pocos y a veces, terminamos perdiendo mucho dinero más de lo que pueda llegar a entrar, ¿no? Pero apostamos a esto porque, el cine ha sido, por lo menos para mí, un gran refugio, ¿no? Uh-huh. Claro, bien. Y a mí me gusta como eso, como transmitir eso, que el cine puede ser un gran refugio y un lugar de reflexión muy, muy grande, muy potente. Absolutamente, y lo es. ¿Jimena? Y lo es. Bueno, a mí me parece importante primero recordar que el Inca se financia, es un ente autárquico que se financia con la recaudación de entradas. Exactamente. Y que tener nuestra cinematografía nos posibilita contar nuestras historias, que nadie nos diga cuáles son nuestras historias, sino que nosotros y nosotras, desde nuestras miradas federales, podamos decir quiénes somos y qué historias vamos a contarles a otro, porque en las historias, ya sea desde la literatura o ya sea desde el cine, pervive como la memoria de los pueblos, ¿no? O sea, de dónde venimos. Entonces a mí me parece importante que nosotros recordemos la importancia de nuestra cinematografía, que veamos cine nacional, que recordemos las películas que vimos y que nos hicieron ser quienes somos, incluso los diálogos coloquiales que tenemos en la mesa cuando recordamos determinada escena del cine nacional, porque eso nos atraviesa y es parte de nuestro cotidiano. Entonces cuidar el cine también es cuidarnos en un punto, ¿no? Eso. Bien. Con esta frase, cuidar el cine es también cuidarnos de algún modo, que no es ningún cliché en absoluto, porque efectivamente el cine es nuestro patrimonio simbólico y a la vez también, lejos de quitarle dinero al Estado, se lo aporta. ¿Sí? Se lo aporta. Así que les quería agradecer a ambas. Mariana, repetí dónde va la película y cuándo, y a vos, Jimena, te pido que repitas lo mismo y nos vamos. Mariana. Sí, la próxima proyección va a ser el sábado 28 de octubre a las 19 horas. Sí. En la sala B del CCK, en el 6º piso. Y después de la función vamos a tener una pequeña charla, conversatorio, y Alma va a estar presente también para interpretar algunas canciones. Perfecto, vamos todos, vamos con el chino. ¿Sí? Sí, a full. Bien. Jime. Nosotros vamos a estar el 5 de noviembre en Bicentenario y después de la función vamos a estar con los actores hablando sobre todo lo que quieran saber sobre el proceso de Te prometo una larga amistad. Perfecto. Les quería agradecer a ambas su presencia en el programa. Van a volver al programa, gracias. Esto es una orden. Me parece muy bien. Podemos volver voluntariamente. A ver si un día, Mariana, te venís, ¿eh? Me encantaría, sí, hagámosla pronto. Bárbaro. Bueno, les mando un abrazo para ambas, una en presencia y la otra en diferido. Muchísimas gracias. Chino, gracias a vos también. Nos estamos yendo. Esto ha sido Periferias del Cine. Gracias. Hasta la semana que viene ya llega Clave de Fa. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruir radios como esta, que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas.
Esas cosas.